Un saludo una vez más desde este espacio que ya hemos estado compartiendo. Y hoy quiero compartir con ustedes el documento de Evangelii Gaudium, que tal vez muchos ya tuvieron la oportunidad de estudiar, porque ya hace algunos años que el Papa Francisco nos regaló este documento desde el año 2013, 2014. Y bueno, en esta ocasión, pues lo que nos ocupa siempre es acerca de la oración, y el Papa Francisco habla precisamente sobre la oración. Y hay una frase que él utiliza que me gustó desde que la leí, y que ahora que he estado compartiendo con ustedes estos momentos y me recordé de esa frase, bueno, me tomé nuevamente el libro, me encontré con esa frase porque él compara la oración que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? En este caso, en este documento que él habla a los evangelizadores, a los que evangelizamos, y habla de la oración como el pulmón de la iglesia. Y eso quiere decir que la oración es la parte importantísima dentro de la iglesia y de cualquier ministerio, obviamente. Por eso quiero compartir con ustedes lo que el Papa Francisco habla, porque va con esta reflexión que compartimos acerca de la oración. Para decir que los evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. En este caso se refiere a los que trabajamos en la evangelización, en algún ministerio, ¿verdad?, de catequesis o evangelización, y se refiere a que oramos y trabajamos, es decir, que obviamente tenemos que orar, es decir, entrar en esa comunicación, en ese contacto con Dios, pero también tenemos que ponernos a trabajar, ¿verdad? Es decir, la oración tiene que ir acompañada juntamente con la misión. No podemos hacer ninguna misión, ningún trabajo, ninguna obra que Dios nos ha encomendado sin antes orar, sin tener esta relación con Dios a través de la oración. Entonces, evangelizadores con espíritu quiere decir evangelizadores que oran y trabajan. Entonces, recordemos, orar y trabajar, ¿verdad? O sea, orar y cumplir la misión. Es decir, para hacer cualquier trabajo en la obra del Señor, tenemos que orar, tenemos que ponernos en contacto con Dios, tenemos que entrar en esta cercanía, en esta intimidad con Dios. El Papa Francisco sigue diciendo que siempre hace falta cultivar un espacio interior que otorgue sentido cristiano al compromiso y a la actividad. Repito, siempre hace falta cultivar un espacio interior, es decir, tenemos que hacer un alto a todo nuestro trabajo, a todo nuestro activismo que a veces tenemos, y tenemos que cultivar, tenemos que propiciar, tenemos que seguir cultivando, regando, abonando y todo lo que haga falta en nuestra vida espiritual. Es decir, cultivar este espacio interior, hacer un alto en nuestro interior, una introspección, una búsqueda, y detenernos y entrar en este contacto con Dios que nos ayuda precisamente por medio de la oración para poder seguir con esta misión, con esta obra que Él nos ha encomendado, y con todos los quehaceres diarios de nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en el ministerio. ¿Por qué? Porque sin la oración no podemos empezar ninguna misión, no podremos empezar ninguna obra de Dios. Se hace sin antes haber estado en oración, sin antes haber orado y haber entrado en contacto y en esta intimidad con el Señor. Entonces, siempre hace falta cultivar un espacio interior, cultivemos un espacio interior, es decir, cultivemos un lugar en nuestro interior, busquemos un lugar, busquemos un espacio donde cultivemos esta comunicación, esta relación con Dios para poder empezar a trabajar en la obra que nos ha encomendado. Sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, de diálogo sincero con el Señor, las tareas fácilmente se vacían de sentido. Es decir, que sin momentos detenidos de adoración, de encuentro orante con la palabra, ojo, de diálogo sincero con el Señor, que es la oración, las tareas fácilmente se vacían de sentido. ¿Por qué? Porque entonces fácilmente todo se vacía, todo queda vacío, todo suena hueco, todo suena sin fruto, sin sentido. Y entonces el fervor se apaga. Obviamente, cuando nosotros nos encontramos, ya no tengo fervor, ya no siento lo que al principio sentía, ya no tengo ganas. Es porque nuestra oración, es porque no estamos cultivando ese momento, ese encuentro con Dios en nuestro interior. La iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Ojo con esto, hermanos, porque con esto termino mi reflexión de este día.
Recordemos esto siempre, el Papa está comparando, el Papa ve la oración como un pulmón que necesitamos, que precisamente en estos tiempos que estamos viviendo nos damos cuenta de lo necesario y lo importante que son nuestros pulmones para poder seguir respirando, para poder seguir teniendo vida. Entonces, para poder seguir teniendo vida espiritual, para poder seguir teniendo vida en el ministerio, necesitamos el pulmón de la oración. La iglesia necesita imperiosamente, urgentemente, constantemente el pulmón de la oración. Por eso, cuando usted y yo oremos, recordemos, la iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración. Nosotros somos la iglesia, por lo tanto, necesitamos imperiosamente el pulmón de la oración para llevar a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado y de la cual nos ha hecho copartícipes. Por eso, cuando usted ore, cuando yo ore, recordemos, la oración es el pulmón que necesita la iglesia para seguir dando los frutos a los que hemos sido llamados. Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.